Chegamos para mais tutorial do alimento diário e desta Llegamos a vez un tutorial más volume del alimento 5 diario. ou En livro esta 5, oportunidad, el volumen da mesma 5 série o libro Palavra, Vida 5 e de la Edificação misma serie do Palabra, Evangelho de Vida y João. Edificación Ah, o, del libro del o título Evangelio de Juan. desse volume 5 é El A Cura título pela de este Palavra. volumen É o item que nós 5 vamos ver es na La semana 1. cura por la palabra. Es eso que vamos a ver en la semana número 1. E na semana 1 o título é Uma Y en la Fonte semana 1 el para a título Vida es Eterna. Una João fuente capítulo 4, que saltará para capítulo vida 6. eterna, basada en É o Juan momento que a capítulo gente vai 4 começar del já. 1 al 26. É, Es esto que lo que vamos a o primeiro comenzar ponto de inmediato. está na segunda-feira, El ter primer o zelo punto pela casa está de en el día Deus. lunes. O Senhor Jesus, ele Tener tinha el celo tanto por la zelo casa de Dios. pela El casa Señor de Jesús, Deus, Él tenía ele tanto queimava no celo seu por la interior casa de Dios né, o que cuidado, quemaba en su interior esto, né, foi por el isso que cuidado Deus por deu la a ele casa o de zelo Dios. de edificar Esto fue lo a que sua Dios igreja, le né? encargó de Então, edificar aqui su nós iglesia. vemos aqui, né, temos Entonces uma aquí situação aqui em nosotros Mateus vemos, 16:18, tenemos una situación da King James en Mateos atualizada, 16, edificarei 18, a minha en igreja la e King as James portas do Hades actualizada, não dice, prevalecerão edificaré contra mi ela. iglesia y Então las isso puertas significa del que Hades no essa prevalecerán contra incumbência foi ella. dada para o Senhor Entonces, Jesus esto de significa que esta edificar a sua incumbencia fue igreja. dada al Señor E quando Jesús a sua de igreja é edificar edificada, su as iglesia. portas Y do cuando su inferno, iglesia es as portas do Hades, edificada, las puertas del não infierno prevalecerão contra o las ela. puertas del Hades Então, o Senhor no tinha esse zelo prevalecerán pela contra casa do ella. Senhor Entonces, de el logo Señor terminar, tenía este né, celo por la casa essa del Señor incumbência de que Deus terminar lhe deu rápido para esta edificar incumbencia que a Dios casa le do dio Senhor, para né? edificar E em la casa de Salmos, Dios. Salmos Y en Salmos, 69, Salmos, Salmo 69, Salmo 9, 69, né, onde veio esse Salmo versículo, 69, eu 9, gostaria de mostrar para os irmãos, donde está este Salmo versículo, 69, me 9, gustaría mostrarle a los aqui, ó, hermanos. pois o zelo Salmos da 6, tua 9, casa me consumiu, porque diz me aqui o Senhor, consume el celo de tu pois o casa. zelo Hasta da tua aquí, la casa primera me parte consumiu. solamente. E Me em João, voltando consume lá, el em João, celo de tu casa. Y Evangelho de volviendo João, a Juan, el Evangelio de Juan, logo no capítulo 2, al, 17, en el capítulo o 2, Senhor 2:17, novamente el citou Señor esse nuevamente pedaço de citó Salmos, né? O este zelo da tua versículo de casa me Salmos. consumirá. El Graças ao celo de Senhor. tu Então o casa me Senhor veio na consume. terra com Gracias al bastante Señor. zelo pela casa. Entonces el O Señor zelo vino é o en la cuidado, é o tierra con amor mucho celo pela por la casa de casa. Deus. El celo E es el aquilo lá cuidado, el amor por consumia la casa muito, de né? Dios. Y Então, aquello lo consumía mucho. isso Entonces, mostra que esto quando o Senhor nos passou lá muestra no que templo, cuando el Señor e ali pasó en el templo, havia y allí en el templo había, transformaram o templo, né? lo habían transformado Lugar de al templo salteadores, né? en Uma cueva casa de de ladrones, negócios. un E quem lugar estava de por trás disso negocios. são os líderes Y judeus. quien estaba detrás de Líderes esto eran los religiosos. líderes judíos, Eles estavam líderes ali, né, religiosos judíos. fazendo esse Ellos negócio estaban allí na casa do haciendo Senhor, estos negocios en la casa del ali é Señor. casa de oração. Y Não aquella era casa para allí fazer era la casa de festas, oración. No mesa de era para que cambistas, se hiciese animais este tipo de exóticos, cosas. tá? La mesa de O los Senhor, cambistas, pelo animales zelo de que aquí, de tem allá. com Entonces bastante el Señor, por el celo, ira, con né? bastante Derrubou a mesa dos ira, cambistas, derrumbó expulsou la mesa de los ali, cambistas, e ali expulsó a los disse: vocês animales, y estão allí Él transformando a dijo, casa ustedes están e a de transformando oração em la cueva de casa de mi salteadores. Padre, que es casa de Então, oración, esse é o en zelo que cueva nós de queríamos ladrones. explicar para os irmãos. Entonces, este es el Ele diz celo assim, que queríamos explicar a los hermanos. Y Él dice nessa así, palavra, hay aqui no alimento un diário, párrafo hoje aquí en não el é alimento diferente. diario que dice así, Depois hoy no es de mil anos diferente. de
En 2000 años de historia de la iglesia, vemos al hombre siempre interesado en subir posiciones en la lucha por el poder, ambicionando estatus, privilegios, popularidad y gloria para sí mismo. Sin embargo, la iglesia es el cuerpo de Cristo y debe ser encabezada por Él. Aleluya. Entonces, vamos al siguiente tema. El martes dice así: nuestra relación con la palabra y con la palabra profética. Perdón, nuestra relación con el profeta y con la palabra profética. Nosotros leímos en Juan 1:1, allí dice que en el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Sabemos que esta palabra es el mismo Cristo. ¿Y cuál es la función de la palabra? Cualquier palabra tiene como objetivo de transmitir alguna idea, algún pensamiento, algún deseo a otros. Y solo que la palabra que es Cristo es diferente. Quiere decir, Él es la propia palabra. Entonces, Dios está con Él. Entonces, cuando Él habla, Él transmite al mismo Cristo a nosotros, el mismo Dios a nosotros. El Dios triuno está allí para nosotros. Entonces, no es cualquier palabra. Y esta palabra es viva. Esta palabra es llena de la vida de Dios. Entonces, cuando Él habla y nosotros recibimos por la fe, esta palabra actúa en nosotros. Ella comienza a operar eficazmente en nosotros. Es solo el Señor hablar de parte de Él, y de nuestra parte es creer en aquello que fue hablado con simplicidad. ¿Es simple así? Sí, es simple así. Entonces, esta es la palabra que es Cristo, que transmite al propio Dios a nosotros. Y si de nuestra parte creemos con simplicidad, entonces esta misma palabra hace sus obras. Solo que hoy Dios, la palabra de Dios, no es hablada a nosotros de manera directa. Dios necesita de un canal. Dios necesita de un hombre. Y cada dispensación Dios usó a un hombre para hablar con él. Y en el Nuevo Testamento nosotros vimos al apóstol Pedro, nosotros vimos al apóstol Pablo y después vimos al mismo apóstol Juan, que son hombres que fueron usados por el Señor para hablar la palabra profética de Dios. Esto es la palabra profética. Entonces, en Juan 14, esto quería marcar bien. En Juan 14:10 dice: no cree que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Las palabras que yo os he dicho no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y ahí queda muy claro, 1 Juan, del 1 al 3. Él dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos fue manifestada y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí nosotros tenemos el testimonio del apóstol Juan, que él dijo: lo que hemos oído, lo que los apóstoles oían, y nuestras manos palparon, y nuestros ojos vieron. Entonces, ellos
nos anuncia para los santos, para todos nosotros. Y cuando esta palabra es anunciada a nosotros por el canal correcto, entonces de parte nuestra tenemos que creer que esta palabra es de Dios, que el origen de esta palabra, la fuente de esta palabra es el mismo Dios. Y de nuestra parte es solo creer y decir sí y amén, Señor. Y cuando creemos así, la palabra opera eficazmente en nosotros. Entonces, los santos, los hermanos de la vida de la iglesia, necesitan tener conexión con este canal, porque este canal trae la palabra de Dios hasta nosotros. Y es anunciado a todos los hermanos y hermanas. Y allí, cuando nosotros creemos, entonces esta palabra opera en nosotros y se torna real, se torna verdadera. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que comunión con los apóstoles. Pero la comunión de los apóstoles nos lleva a la comunión con el Padre y con el Hijo. Entonces, aquí está muy claro lo que sea la palabra profética. Aquí dice así: esta palabra provenía de aquel que él oía y anunciaba. En relación al apóstol Juan, el profeta es solo un mensajero que necesita ser fiel en transmitir la misma palabra de la vida. Esta palabra trae la comunión y promueve la circulación de vida entre los miembros del cuerpo de Cristo. La comunión se da primeramente con el apóstol porque él es el mensajero de esta palabra. Cuando es anunciada, la palabra circula entre los miembros del cuerpo de Cristo y hace con que ellos mantengan comunión con el apóstol. El apóstol no es la fuente, el apóstol no es el origen, él es solamente un canal. Yo creo que está muy claro esto. Por eso no se debe colocar al apóstol, al profeta en el lugar de Dios. El canal usado por Dios nunca puede ser exaltado, porque la fuente de todo es Dios el Padre. El apóstol es solamente un canal, un punto de conexión de la iglesia con Dios. Amén. Yo creo que esto está muy claro. Hay otro punto aquí, es saber ahora la hora de dar un paso hacia atrás. Aquí está hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista, él fue levantado y desde el vientre de su madre, él reconoció al Señor Jesús y él entonces habló por el Espíritu en la barriga de su madre. Su madre saludó a la madre de Jesús, que es María, y vino del Espíritu, el hablar del Espíritu a través de Isabel. Entonces Juan el Bautista, él se estremeció dentro de la barriga de su madre. Entonces allí él ya tuvo esta experiencia, y cuando él salió a su ministerio, él vino como precursor del Señor. A pesar de que él era del linaje de los sacerdotes, y los sacerdotes servían en el templo, tenían todos aquellos confort, podía comer, beber, recibir ofrendas, las mejores ofrendas. Entonces, allí era su lugar, pero él quería llamar la atención para preparar el camino para el Señor. Cuando usted se llega de una manera tradicional, convencional, usted no va a llamar la atención de nadie. Entonces, ¿qué él hizo él? Él abandonó lo que sería su lugar de servicio a Dios, que era el templo, y se fue al desierto. Y su comida no era aquella comida que los sacerdotes comían de las ofrendas que llegaban para Dios. Entonces él comía
langostas y miel silvestre. Y la ropa que él usaba no era las túnicas sacerdotales, eso no, era hecho de piel de camello. Entonces era muy difícil. Él era una voz que clamaba en el desierto, predicando que estaba próximo, que se había acercado el reino de los cielos. Este era Juan el Bautista. Pero cuando el Señor Jesús surgió, era el momento que él se retirase, porque él ya cumplió su misión de introducir al Señor aquí en la tierra. Pero Juan no consiguió dejar esto y continuó haciendo sus discípulos y bautizaba a sus discípulos. Aquí habla de dar un paso atrás. Entonces Juan el Bautista, si él hubiese visto que el Señor vino y era una realidad, ahora de aquí en adelante el Señor tenía que asumirlo. Entonces él mismo, Juan el Bautista, debería seguir al Señor, ser un discípulo del Señor Jesús. Solo que Juan el Bautista, él no dio el paso atrás. Y el ejemplo del Señor Jesús aquí nos muestra que en capítulo 3 de Juan, versículo 22, dice así: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. El hecho es que capítulo 4, 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Aquí es un punto importante, que el Señor comenzó su ministerio con sus discípulos, los 12 discípulos, y el Señor bautizaba en Judea. Y ahí Juan también bautizaba cerca también, en Enón. Es una región de muchas aguas allí, y muchas personas iban allí para ser bautizadas. Y el Señor oyó decir que los discípulos del Señor, quiere decir, el Señor bautizaba a más personas que Juan el Bautista. Entonces el Señor quiso dejar Judea, porque Judea es un lugar muy visible, un gran centro, una región importante. Muchas personas saben lo que ocurre en Judea, y el Señor fue a Galilea. Yendo a Galilea significa un lugar menor, menos conocido, con menos concurrencia, también menos propaganda. Entonces el Señor fue allí. El Señor es muy discreto, el Señor no quiere competir con nadie. Esta actitud del Señor es muy loable, gracias al Señor. Pero para que él vaya a Galilea tenía que pasar por Samaria. Ahí entra la historia de la mujer samaritana. Primero vamos a entrar en la historia. ¿Por qué Samaria? El origen del pueblo de Samaria. Esto nos remonta a los años del reinado del rey David. El rey David, él tenía un deseo en su corazón de edificar una casa al Señor, un templo de adoración al Señor. Entonces él preparó todos los tesoros, todo lo que era necesario
para la edificación de este nuevo templo. Pero el Señor dijo, usted no me va a edificar una casa a mí. Su hijo Salomón irá a edificarme esta casa para mí. Pero David entonces dejó todos sus bienes particulares, tesoros, joyas, para esta casa, todo lo que él tenía. Y así Salomón fue quien edificó este templo majestuoso, lindo, muy rico en detalles. Solo que Salomón tuvo muchas mujeres extranjeras, paganas, y esto pervirtió, este hecho pervirtió el corazón de Salomón. Las mujeres extranjeras, cada una de ellas, tiene su origen pagano. Y todo pagano adora sus propios ídolos. Entonces, imagínense, él tenía 700 mujeres, princesas, y 300 concubinas. Entonces, estas mujeres pervirtieron el corazón de Salomón. Y a Dios no le gustó esto. Dios le dijo entonces, en los días de Roboán, este reino sería dividido en dos. Y realmente sucedió esto. En los días de Roboán surgió Jeroboam. Entonces, Roboán no atendió al clamor del pueblo para bajar sus impuestos. Por el contrario, le dio una respuesta que él iba a aumentar aún mucho más los impuestos. Esto fue el motivo de que el pueblo, principalmente las 10 tribus que se iban a separar y encontraron a alguien que los liderase, entonces este alguien era Jeroboam. Entonces Jeroboam entonces lideró al pueblo y el pueblo de Dios se dividió en dos. 10 tribus siguieron a Jeroboam al norte y solamente 2 tribus que se quedaron con Roboam al sur, en el reino del sur. Infelizmente, esta es la historia, pero después, más tarde, el rey de Asiria, Esar Adón, él dominó a muchas tierras, entonces él llevó cautivo a todos los que moraban en Samaria y los esparció para que la región, cerca de la región del reino de Asiria, y trajo personas de allí, de aquella región, para habitar Samaria. Por eso que Samaria es un tipo de pueblos mezclados, un pueblo mixto. Esto es porque los judíos no le gustaban a los de Samaria, porque los judíos eran puros. Entonces, y Samaria no era puro. Entonces había problemas entre los judíos y los samaritanos. Y podemos también ver en la historia que muchas veces los de Samaria hicieron males a los de Judá en el tiempo de la reedificación del templo, bajo el liderazgo de Zorobabel y Jesúa. Entonces, allí nosotros vemos a los de Samaria, los samaritanos, causándoles problemas. Eran verdaderos enemigos de Israel. A pesar de ser vecinos, eran enemigos. Y en el tiempo de Nehemías, en la reedificación de los muros, también nuevamente vemos a los samaritanos causándoles problema al reino de Judá en Jerusalén. Entonces, así fue el origen de los samaritanos. Y ahora nosotros vamos a hablar sobre el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Esto está en el capítulo 4 de Juan, versículos 6 y 7. Primero, 5 y 6. Primero aquí, el Señor Jesús llegó a una ciudad samaritana
después que él salió de Judea, tenía que pasar por Samaria. Y la ciudad que él llegó a Samaria se llamaba Sicar, cerca de la tierra de Jacob, que eran los hijos de José. Entonces estaba allí la fuente de Jacob. Esta fuente de Jacob. Voy a explicar un poco la fuente de Jacob. La fuente de Jacob era el medio de sobrevivencia. Era el único lugar donde usted podía tomar el agua. El agua es muy esencial para la existencia de la vida. Sin embargo, este pueblo de Jacob tiene un significado muy religioso. La religión es así. Entonces, usted necesita tomar esta agua, entonces está bien. Usted necesita gastar mucho esfuerzo para obtener algún beneficio para sí mismo. Esta agua está allí en el pozo. Usted quiere beber agua, está con sed, entonces usted tiene que conseguir una cuerda, una rondana, un balde, para entonces bajar hasta tomar el agua con esfuerzo, levantar el balde, llenar su cántaro. Así era. Este es un modo de decir que la religión hace esto con nosotros. Nosotros no queremos una religión, queremos agua viva. Más tarde nosotros vamos a ver esto. Y el Señor le dijo a esta mujer que si usted bebe de esta agua, usted va a volver a tener sed. La religión no te satisface. Entonces usted tomó esta agua, usted consiguió tomar el agua, entonces usted va a tener sed, usted va a tener que vivir la vida religiosamente para poder tener un poco de satisfacción. Esta era la meta que el Señor quería hablar con ella. Y cansado del viaje, se sentó Jesús en el pozo. Era la hora sexta. La hora sexta aproximadamente es el mediodía. ¿Por qué el mediodía? Cuando el Señor Jesús se encontró con Nicodemo, o Nicodemo se fue a encontrar con Jesús, era la noche, era oscuro. Y Jesús lo recibió a Nicodemo en su casa, dentro de su casa. Entonces, este es un principio, pero con relación a la mujer, para el Señor hablar con ella, entonces el Señor escogió un lugar al aire libre y bajo el sol del mediodía. Todo es un lugar público, todos los podían ver. Este es un principio. Nosotros debemos evitar estar otra persona del sexo opuesto en un lugar cerrado. En este caso debemos estar en un lugar público donde todos puedan vernos. Esto es para guardarnos de nuestra concupiscencia y evitar pecados. Y el Señor dijo de repente, es interesante que el versículo 8 dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. Esto es un poco extraño porque todos se fueron. El Señor le envió a todos. El Señor no quería a nadie, ninguno de los discípulos con él, porque el Señor quería encontrarse con esta mujer samaritana, porque él vio en ella una oportunidad para salvarla. Gracias al Señor por este corazón del Señor. Entonces, y cuando el Señor le pidió a ella, entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Es lo que yo ya había dicho, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y el Señor le dijo, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Este don podemos
ir a Santiago 1, 17 y 18 que nos dice así: que diz assim: toda buena toda dádiva y bondade todo e don todo dom perfecto perfeito são lá do alto, desciende de lo descendo alto, do Pai das del luzes, Padre não de las trazendo luces, variação en el ou cual sombra de no hay variação, mudanza ni pois sombra segundo o de seu querer, variación. ele nos gerou pela Él, de palavra da su verdade, voluntad, nos para que hizo fôssemos renacer por como la que palabra de primícias verdad, das suas para que criaturas. seamos Aleluia primicias pelo de dom sus de Deus. Esse criaturas. dom é perfeito, Aleluya por el é don de dádiva Dios. de Este Deus don es que quer dar perfecto, para nós. es Amém? dádiva de Dios que Dios Então, quiere darnos a nosotros. ah, Entonces, o Senhor queria dar mesmo, né? el Señor Essa quería darse, água viva para dar essa esta mulher. agua viva Aí, versículo 11 a diz: esta mujer. respondeu-lhe Ahí el ela: versículo Senhor, tu 11 não tens com dice, que le agarrar, respondió e o ella: poço é Señor, fundo. no Onde, pois, tienes tens a con qué água viva? sacarla y Olha, el novamente pozo isso es se hondo. refere à religião. Para a ¿Dónde pues religião, tienes el agua viva? você para Miren, desfrutar da nuevamente água, esto se para refiere a matar la sua sede, religión. Para você la tem que ter alguns religión, equipamentos. Você tem usted, que fazer o para esforço usted seu disfrutar próprio del para agua, para conseguir usted ter uma matar su sed, satisfação. usted E, tiene que a, tener algunos e isso aí, equipamientos. e a Usted satisfação tiene é que hacer su temporária, não é propio eterna, esfuerzo para não. conseguir un Tomou poco de água, depois satisfacción. depois vai voltar a Esto ter y sede. la satisfacción es temporal, no es E o poço é eterna. fundo, né? Tomó el E aí agua, o Senhor después de diz: és algún tu, tiempo usted ela va a diz, volver né? a És tener tu sed. porventura maior Y el do pozo que es Jacó, hondo. nosso pai, Y el que Señor nos deu o dijo, poço, do qual ele ella recebeu e dijo, bem assim ¿eres seus tú filhos, e seu mayor que gado. nuestro Em nome de Padre Jesus, quem que beber nos desta água dio este pozo, el tornará a cual ter bebieron sede. él, sus Aquele, hijos y su porém, que beber ganado? da água que eu lhe der, Respondió Jesús y le nunca mais dijo, terá sede, cualquiera que pelo bebiere de esta contrário, agua a água volverá a que eu lhe tener der sed. Mas será el que nele bebiere uma del agua que yo fonte le daré de no tendrá jorrar sed jamás, a vida sino eterna. que el agua que Então o yo Senhor não quer le apenas daré será en él una ah, fuente de dar um agua pouco que de água, salte um para vida cântaro de eterna. água Entonces el para a Señor no mulher quiere samaritana. O solamente Senhor quer dar que un poco de nela agua, un tivesse uma cántaro de fonte agua a la mujer que possa jorrar samaritana. água para a El vida Señor eterna, quiere né? que en Saciar ella a sua tuviese sede una para todo fuente sempre. que Isso é a pueda intenção do saltar Senhor. agua para Então, vida eterna, graças ao Senhor, saciar irmãos, que su nós sed cremos no Senhor, para cremos na sua siempre. palavra, Esta e es la hoje o Senhor intención del colocou em Señor. cada um de nós Entonces, uma gracias al fonte Señor, de hermanos, que água nosotros viva creímos en el Señor, para jorrar creímos para en a su vida eterna. palabra, y el Não Señor hoy precisamos colocó en cada recorrer uno de aos nosotros una artifícios fuente de agua viva religiosos que para fluye, conseguir salta para alguma vida coisa. eterna. No Nós precisamos temos essa fonte recurrir que a los jorra artificios para a vida religiosos eterna para dentro de conseguir nós. algo. Nosotros Graças ao tenemos Senhor. esta Aleluia. fuente que salta Então para a vida mulher, né? eterna dentro de A nosotros. Gracias al Señor. Aleluya. mulher vendo aqui, Entonces la ela disse, mujer, dá-me, Senhor, dessa água para que já não mais tenha sede. la Nem mujer viendo precisa aquí, daqui vir buscá-la. dame, Aí, Señor, de olha esta só, agua para que o yo no Senhor tenga diz más para sed, vai, ni venga aquí a chama sacarla. teu marido e vem. Ahí, miren, E ao que ele que respondeu, el Señor le não dijo, tenho marido. ve, Replicou, llama a tu "Sim, marido y ven acá. não tenho marido. Porque Y se le o respondió la marido mujer, no tengo tivesse marido. e esse agora Jesús não le dijo, tens, bien has não é teu dicho, marido, no tengo Cristo marido, disseste, porque 5 maridos has tenido Então y aqui el que nós vemos ahora que tienes no a es tu mulher, marido. né, na Esto verdade, has dicho con verdad. era uma mulher Entonces aquí nosotros coitada, vemos mulher que la vazia mujer, no Senhor, en verdad, cheia de ella problema moral, era una mujer por isso que ela pobre, não tinha boa una mujer reputação, vacía en toda su fugida interior, de llenos de homens, problemas né? morales, por eso que Não ella no tem tenía paz, buena né? reputación, Não tem paz de jeito andaba nenhum. huyendo E o de Senhor los disse, tá bom, hombres, vai chamar seu marido. no tiene Ela paz, já teve no 5 maridos. tiene paz de ninguna Isso manera. porque Y el Señor le não dijo, é está seu bien, marido ainda. vaya y llame a su marido. Quantos maridos, Ella né? ya tuvo 5 maridos y Exatamente, ella que né? vive A con nossa ella aún no es su insatisfação, né? marido. Entonces, Você ¿por qué tem tantos dinheiro, maridos? vai, Porque Deus, exactamente aí vai nuestra buscar o segundo. insatisfacción. Também não deu certo. Usted tiene el E aí nunca vai primero, dar certo. Realmente, ah, se você não encontrar Jesus, vamos al segundo, como ah, también no lo ele conseguimos. colocar Y ahí dentro de nunca lo va a você conseguir. esse Realmente, si dom usted no encuentra a prático de Jesús, Deus,
colocar dentro de y você Él coloca dentro de usted para saciar como a un sede, don, y la dádiva de sua Dios coloca vontade, dentro de por usted una a fuente eternidade, para saciar su sed né? Não tem como, de né? su humanidad Graças ao Senhor. para toda la eternidad. E, então, No hay por como. isso, irmãos, Gracias al Señor. nós precisamos, Y nós entonces, podemos fazer essa por eso, água hermanos, fluir de nós, né? nosotros E alcançar necesitamos, outras pessoas nosotros também. podemos Quando nós hacer pregamos que o esta evangelho, agua fluya de nós podemos nosotros, transmitir fluir y essa alcanzar a palavra otras para personas pessoas, también. Cuando também nosotros gerar predicamos dela, el né, Evangelio, uma nosotros fonte podemos que transmitir joga esta para a vida palabra a eterna otras e assim personas. por diante. También engendrar dentro de ellas la fuente que salta para vida eterna y así seguidamente. Para nosotros nuestra práctica es inmersión. La palabra del Señor nos satisface. Aquí dice agua viva que el Señor nos ofrece. Es toda buena dádiva que desciende del cielo para nosotros. El mismo Señor Jesús, por medio de su palabra, nos satisface plenamente. Y también se torna en nosotros una fuente que salta para vida eterna. Vamos a inmergir en la palabra viva del Señor, salir a las calles y orar por las personas. Amén. Dios es accesible. No necesitamos de cántaros ni de esfuerzos. Vamos a salir y predicar el Evangelio. Inmersión en la palabra. Puedo orar por usted, orar por las personas. Señor Jesús, aleluya. Entonces, aquí, que o Senhor Jesus queria. una fuente que salta de nosotros. Esto es lo que el Señor Jesús quería. Aquí teníamos así. Reproduzindo esta ¿Por vida qué em todos os lugares, no ser cristianos? saciando a Ser sede cristianos egoístas, estamos reproduciendo esta vida en todo lugar por donde pasamos, saciando la sed de otras personas. Nuestras reuniones están siendo una verdadera fiesta. Debemos hacer como los adolescentes. Ellos no explican a los otros adolescentes cuál es la iglesia, sino que solamente le dicen, ven y ve. Esto es muy bueno. Aquí hay agua viva, la verdadera fiesta, la verdadera alegría y felicidad. Ven y ve. En nuestras reuniones, antiguamente era muy difícil. Llegaba la hora de la reunión y uno esperaba al otro, pero hoy, media hora antes, 40 minutos antes de comenzar, ya tenemos un grupo de adolescentes quemando, haciendo inmersión, grito de guerra, tudo isso. transcripción, dormir con Dios, despertar con Dios, todo esto. Y las personas son invitadas. Y cuando llegan, ellas tienen el ven y ve. No necesita explicar. La propia manifestación en la reunión explica. Gracias al Señor allí, como 1 Corintios dice, cuando entra entre ustedes, ellos van a dar testimonio que Dios realmente está en medio vuestro. Vamos entonces a buscar y traer adolescentes y nuestra vida de iglesia cambiará, dejando de lado el vivir formal, movido a manija para entrar en el ritmo del cielo. Aleluya. Amén. Solo que con relación a la mujer samaritana, no terminó aún. Ella entonces comenzó a discutir con el Señor la religión. Ella era una pecadora vacía, solo que ella tiene mucho conocimiento bíblico. Pero el conocimiento bíblico no le ayudó a matar su sed. Entonces nosotros necesitamos de la palabra viva del Señor como agua viva dentro de nosotros. Entonces esta mujer vino con una capa religiosa. Dice, le dijo, tú eres profeta. Realmente el Señor Jesús es el propio Dios. Y ella comenzó a hablar. Nuestros padres adoraban en este monte y vosotros decís que
En Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créanme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces, ella dice al Señor, que nós adoramos neste monte, era Monte Gerizim, y vocês en Jerusalén que nosotros adoramos en este monte, el monte Gerizim, y ustedes en Jerusalén adoran también en aquel monte. Pero el Señor le dijo, se terminó esto. Se terminó esto, ni en este monte ni en aquel monte. No hay esta separación. Vosotros adoráis lo que no conocéis, lo que el Señor le dijo a ella. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero el Señor dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Gracias al Señor. Entonces, hermanos, no es en este monte físico o en aquel otro monte físico. Hoy la adoración está en nuestro espíritu. Cuando ganamos al Señor, el Señor colocó en nosotros un espíritu. Y este espíritu es el que nos lleva a adorar a Dios de una manera verdadera. Con su buena voluntad usted no va a conseguir, usted tiene que volverse al Espíritu. Son estos que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Gracias al Señor. Entonces, llegando al fin, ella aún con la capa religiosa, intentando hacer algo para justificarse. No hay cómo, cuando nosotros nos encontramos en esta situación, deje su espiritualidad, entre comillas, confiese, gracias al Señor, la verdadera adoración a Dios. La adoración en realidad es esta: estar en el Espíritu, siguiendo la dirección del Espíritu, conforme hacemos hoy en la iglesia. Aleluya, Señor Jesús. Amén.